buenas tardes. Mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos. Querido Padre, agradecido estamos en esta tarde por el privilegio que nos da de querer continuar estudiando tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que a través de tu palabra podamos sentir tu dirección, podamos sentir que estamos siendo bendecidos y que tu Señor sigue obrando en medio nuestro. Bendice este estudio. Permite, Padre, que pueda ser de bendición para todas las personas que llegue este material y que podamos estar conscientes de la verdadera necesidad que tiene la iglesia hoy en día, y es la de el reavivamiento espiritual. Y queremos nosotros, Padre, ser parte de ese reavivamiento. Bendícenos, protégenos, ayúdanos a aprender con todos estos estudios, todo lo que conlleva un verdadero reavivamiento por el poder de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo suplicamos y de antemano te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, estamos muy contentos de que el Señor sigue proveyendo de medios por los cuales cada uno de nosotros podamos continuar en libertad estudiando la palabra de Dios. Sé que hubiese preferido la plataforma que pudiéramos continuar utilizándola de forma que cada uno pudiéramos compartir nuestra opinión, pero aún así queríamos transmitir, continuar esta serie, el verdadero reavivamiento, la mayor necesidad de la iglesia hoy, presente, mis queridos hermanos. Y vimos la importancia de este tema, estudiamos el capítulo 1 hace unas 2 semanas. Sé que nos habíamos despedido y que se lo había recomendado estudiar de forma personal a cada uno de ustedes, mis amigos oyentes, pero muchas personas se han acercado a su servidor, han estado pidiendo que pudiéramos de alguna manera proyectar, compartir lo que la palabra de Dios y el espíritu de profecía dice en cuanto a estos aspectos, y de alguna manera que pudiéramos continuar con los estudios. Por este momento decidimos hacerlo de esta manera, que vamos a estar grabando cada capítulo, y le queremos exhortar a cada uno de ustedes a que aún así puedan compartir sus opiniones en el chat. Cuando vean este video, pongan sus comentarios, pongan sus preguntas, pongan sus peticiones. En cada pregunta que nosotros hagamos, aunque yo comparta lo que yo consiga en el espíritu de profecía o en la palabra de Dios, siéntanse ustedes también de compartir su opinión para que cada hermano pueda ser bendecido aún con sus comentarios. Queremos de esta manera continuar, que sea Dios el que siga dirigiendo a este hermoso grupo de hermanos que se conectan de áreas remotas para aprender y continuar estudiando la palabra de Dios. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio al capítulo 2 del libro El verdadero reavivamiento, la mayor necesidad de la iglesia. Y el capítulo 2 tiene
un título sumamente interesante. Dice, las conversiones, falsas o verdaderas, el poder de la palabra. Y de ahí surgió la primera pregunta con la que quería dar inicio a este tema, y es: ¿qué pasa donde la palabra de Dios se predica con fidelidad? ¿Qué pasa en esos lugares donde la palabra de Dios se está predicando con poder, con fidelidad? Y la sierva de Dios comienza diciendo: donde quiera que la palabra de Dios se predicara con fidelidad, los resultados que le seguían atestiguaban su origen divino. O sea, el Espíritu de Dios siempre acompañaba el mensaje de su siervo y la palabra siempre tenía poder. Los pecadores, al escuchar esta palabra, sentían despertar en sus conciencias. La luz que ilumina a todo el hombre que viene a este mundo iluminaba las cámaras más secretas de sus almas, y las cosas ocultas de las tinieblas eran puestas ahora de manifiesto. Y comenzaba a haber una profunda convicción que se apoderaba de sus mentes y de sus corazones. Eran convertidos, mis queridos hermanos, en aquel entonces cada persona era convencidos de sus pecados, de justicia y de juicio por venir. Tenían conciencia de la justicia de Jehová y temían tener que comparecer con sus culpas y su impureza ante el escudriñador de sus corazones. En su angustia, este grupo de personas exclamaban: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al serles revelada la cruz del Calvario, con su sacrificio infinito por los pecados de los hombres, veían que solo los méritos de Cristo eran suficientes para expiar sus transgresiones, y era lo único que podía reconciliar al hombre con Dios. Es interesante que podíamos ver que el proceso de conversión de antes comparado con el de hoy es diferente, porque vemos que antes las personas sentían la necesidad de que su vieja vida tenía que cambiar. Y hoy en día estamos viendo que las personas que dicen pasar por un proceso de conversión se bautizan, siguen viviendo su vida como la vivían antes. Y de ahí entonces surge la pregunta: ¿esas conversiones que tenemos hoy en día son falsas o verdaderas? Y ahí es donde este capítulo es sumamente importante para el pueblo de Dios estudiarlo, meditarlo en oración y entender cómo el poder del estudio de la palabra de Dios es el que tiene la influencia para que las personas puedan querer aceptar a Jesucristo y quieran aceptar que el Señor pueda obrar en sus vidas los cambios que necesitan hacerse. De ahí se me surgió otra segunda pregunta, y es: ¿cuándo fue la última vez entonces que en su iglesia se manifestó este tipo de carácter en aquellos que decidieron entregarse a Cristo, que querían querer confesar sus pecados, arrepentirse de sus pecados, dejar de vivir esa vida pasada y querer seguir a Cristo plenamente? ¿Cuándo fue la última vez que se vio un tipo de bautismo de esta manera? ¿Será entonces esto importante, que cada hermano que quiera bautizarse, aceptar a Jesucristo, pueda manifestar algún tipo de arrepentimiento cuando uno desea entregarse a Cristo? ¿Qué ustedes opinan? Y es importante, cuánto extraño el poder escuchar la opinión de ustedes, pero me gustaría que ponieran su opinión en el chat. ¿Ustedes piensan que es sumamente importante que las personas pasen por un proceso de arrepentimiento, o no es necesario en nuestro tiempo? La sierva de Dios dice lo siguiente: con fe y humildad, estas personas aceptaban al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por medio de la sangre de Jesús alcanzaba la remisión de los pecados cometidos anteriormente.
Primera de Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo, venía a este mundo. Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Querido hermano, una vez que estas personas se arrepentían y se entregaban a Jesús, ¿qué cambios eran visibles? Que pudiéramos notar de que en realidad hubo un proceso de arrepentimiento, de que ha habido cambios. Y cómo estos cambios muestran a nosotros, nos da a entender de que hubo una verdadera entrega. Y me puse a preguntar, porque no es una pregunta fácil, pero la sierva de Dios dice, estas almas producían frutos dignos de su arrepentimiento. Habían unos frutos. Dice, creían. Y cuando creían, sentían la necesidad de ser bautizados y eran bautizados. Y se levantaban ahora, después de ser bautizados, dice la sierva de Dios, para andar en novedad de vida. O sea, nuevas criaturas en Cristo Jesús, no para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, sino que ahora vivían por la fe en el Hijo de Dios para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismo, así como Él es puro. Amaban lo que antes aborrecían y ahora aborrecían lo que antes amaban. Todos estos cambios se podían ver. Lo orgulloso, lo agresivo que se volvían, ahora se volvían mansos y humildes de corazón. Los que eran vanidosos y arrogantes se volvían ahora más serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos se volvían puros. Se veían los cambios. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos no buscaban la belleza exterior como los peinados ostentosos, las joyas de oro, los vestidos lujosos, sino que buscaban la belleza que procede de lo íntimo del corazón y consistía en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor, mis queridos hermanos, delante de Dios. Pero se podía ver que había un nuevo estilo de vida en estos nuevos conversos. ¿Cuáles fueron los resultados en el pasado con los verdaderos reavivamientos? Porque déjenme decirles de que sí hubieron verdaderos reavivamientos. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos de que sí habían verdaderos reavivamientos? Porque entonces podemos llegar a la conclusión de que hoy en día presente, si estos cambios no son notables, entonces estamos viviendo falsos reavivamientos. ¿Cuáles fueron los resultados en el pasado? La sierva de Dios dice que los reavivamientos producían profundo escudriñamiento y humildad de corazón. Se caracterizaban los hermanos por llamamientos solemnes y fervientes hechos a los pecadores por causa de una ferviente compasión hacia quienes Cristo compró por su sangre. Eran hombres y mujeres que oraban y luchaban con Dios para conseguir la salvación de las almas. Perdonen. Los frutos de semejantes reavivamientos se echaban a ver en las almas que no vacilaban ante el desprendimiento y los sacrificios, sino que estas personas se regocijaban a ser tenidas por dignas de sufrir los oprobios y pruebas por la causa de Cristo. Se notaba una transformación en la vida de quienes habían hecho profesión de seguir a Jesús y la influencia de ellos beneficiaba a la sociedad. Eran unos cambios maravillosos, mis queridos hermanos. ¿Cómo se sabía que hubo en aquel entonces un arrepentimiento verdadero? Tal era el resultado de la obra del Espíritu de Dios en una persona, una obra de reforma
es la única evidencia de un arrepentimiento verdadero. O sea, si restituye la prenda, si devuelve lo que robó, si confiesa sus pecados y ama a Dios y a sus semejantes, el pecador podía estar seguro de haber encontrado la paz con Dios. Tales eran esos efectos que en otros tiempos acompañaban a los reavivamientos religiosos. Se podía ver los cambios, la gente querer restituir el daño que habían hecho a su vida y a sus semejantes. Cuando se los juzgaba por sus frutos, se veían ahora que eran bendecidos por Dios, pero eran bendecidos para la salvación de los hombres y el mejoramiento de la humanidad. Ahora, partiendo de todo este pensamiento que les he estado hablando, tristemente podríamos decir, y la sierva de Dios da luz en cuanto a esto, de que en los tiempos de presente tenemos que tener cuidado porque estamos pasando por tiempos donde están habiendo aún muchos reavivamientos, pero la sierva de Dios los considera falsificados. Y me hice la pregunta, ¿cuál es la diferencia? Y la sierva de Dios decía, pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos, o sea, de nuestros tiempos, han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en las épocas anteriores acompañaban las labores de los siervos de Dios. Es verdad que despiertan un gran interés, que muchos se dan por convertidos, que muchos ingresan a la gente, pero no obstante, los resultados no son tales que nos autoriza a creer que ha habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. O sea, porque las personas siguen viviendo su vida como la vivían antes, siguen amando sus joyas, los vestidos, siguen comiendo lo que comían, hablan como hablaban, y la llama que alumbra un momento, inmediatamente se les apagó y se dejan en la oscuridad más densa. Y la sierva de Dios dice que se quedan en la oscuridad más densa de lo que estaban antes. Qué triste, mis queridos hermanos, que estando dentro del pueblo de Dios no puedas brillar. Que lo único que haya dentro de ti es una oscuridad densa. ¿Por qué? Porque nunca hubo un verdadero reavivamiento. Porque estos tipos de reavivamientos modernos, o sea, la sierva de Dios le dice falsos, no duran tanto en la vida del cristiano. Porque aparentaban que aceptaron a Jesús, que querían estar con Jesús. ¿Y por qué es bueno que nosotros estudiemos y sepamos de estos reavivamientos modernos, o sea, estos reavivamientos falsos? Siempre Dios dice, demasiado a menudo los reavivamientos populares son provocados por las apelaciones a la imaginación, por la excitación de las emociones. Es que poner una canción que te haga sentir emocional, que te haga sentir que necesita en ese momento, pero no apela a tu conciencia, sino que dice la sierva de Dios que apela a tu imaginación o apela a las emociones. Y por la gratificación del gusto, por lo que es nuevo, es extraordinario, parece un show, un espectáculo, uno se siente movido. Y dice que los conversos ganados de esa manera manifestarán poco deseo de escuchar la verdad bíblica. No tienen ningún compromiso con la palabra de Dios. Tienen poco interés en el testimonio de los profetas y los apóstoles. Y quieren solo vivir un evangelio que los entretenga, que los haga sentir cómodos en ese momento y no sentir que tienen algún compromiso con Dios. El servicio religioso, dice la sierva de Dios, que no revista un carácter un tanto sensacional, no tiene atractivo para ellos. O sea, un mensaje que apele a la fría razón no despierta eco alguno en ninguno de ellos. No tienen en cuenta las claras advertencias de la palabra de Dios,
las cuales se refieren directamente a sus intereses eternos. Y no les interesa, mi querido hermano. ¿Qué es lo más importante para el alma verdaderamente convertida? Y esa fue una buena pregunta. Para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas serán el gran tema de la vida de cada uno de ellos. Son en las cosas en las que ellos quieren estar envueltas, son en las cosas en las que ellos quieren estar entretenidos hablando. Esa es la diferencia, mi querido hermano. ¿Qué nos advierte la sierva de Dios que sucederá con la iglesia de Dios en el tiempo del fin? Y tenemos que tener mucho cuidado y prestar atención a este mensaje porque está hablando del tiempo de nuestras iglesias. Sierva de Dios dice, antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, como no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. En ese tiempo muchos se separarán de esa iglesia en las cuales el amor por este mundo ha suplantado el amor por Dios y su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente estas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo con el fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Mi querido hermano, solo habrá un grupo pequeño en unas cuantas iglesias que querrá prepararse para el tiempo del fin, que entiende que la segunda venida de Jesús es eminente. Pero por los demás, la sierva de Dios advierte que muchos preferirán no escuchar estos mensajes. Satanás, queriendo evitar que esto suceda, ¿qué comenzó a hacer desde la iglesia? Y quiero hablar bien claro. El ataque de Satanás no es tanto de afuera hacia adentro, sino que Satanás ya está dentro de nuestras filas atacando. Y la sierva de Dios habla también en cuanto a este aspecto y dice, el enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes de que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, o sea, un reavivamiento verdadero, dice, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación, una falsa reavivamiento. Hará parecer como que la bendición especial de Dios está siendo derramada sobre nuestra iglesia, que puede colocar bajo un poder seductor, dice la sierva de Dios. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender sus influencias sobre el mundo cristiano. ¿Por qué nosotros vamos a llegar a ser engañados? Entonces debiera ser la pregunta. Porque estamos siendo engañados desde nuestros templos. En muchos de los reavivamientos, mis queridos hermanos, que se están produciendo durante los últimos, yo diría, medio siglo, se han dejado sentir en mayor o menor grado el verdadero reavivamiento. Las mismas influencias que se manifestarán en los movimientos futuros más extensos, hay una excitación emocional, todo es emocional, una mezcla de lo verdadero con lo falso. La música del mundo dentro de nuestros púlpitos. Nuestros predicadores vistiéndose como los predicadores seculares, bien adaptada para extraviar a aquellos que debieron ser salvos. Debiéramos ser engañados, mis queridos hermanos, para luego entonces poder regresar a Cristo. ¿Qué piensan? Eso me gustaría que fuera otra pregunta que ustedes pudieran contestar en el chat. ¿Debiéramos nosotros, los hijos de Dios,
ser engañados para luego poder regresar a Cristo. La sierva de Dios tiene una respuesta certera a esta pregunta, pero me gustaría saber cuál es su opinión. La sierva de Dios dice, no obstante, nadie, escuchen bien, nadie necesita ser engañado, porque a la luz de la palabra de Dios no debiera ser difícil determinar la naturaleza de estos dos movimientos. Donde quiera que los hombres, dice la sierva de Dios, descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras y examinadoras del alma que requieren abnegación y renunciamiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Al aplicar la regla que Cristo mismo dio, por sus frutos los conoceréis, resulta evidente que estos movimientos no son obra del Espíritu de Dios. En las verdades de su palabra, Dios ha dado a los hombres una revelación de sí mismo, y a todos los que la aceptan les sirve de escudo contra los engaños de Satanás. Ahora, mis queridos hermanos, a la iglesia que tú asistes, ¿se ha descuidado el testimonio de la Biblia? ¿Se han alejado de las verdades claras del mensaje de Dios? ¿Han dejado de examinar la palabra de Dios? Que dice la sierva de Dios que las personas que han quitado esto de sus vidas son aquellos que serán engañados, que vivirán un evangelio falso. Y no solo vivirán un evangelio falso, sino que predicarán ese evangelio falso como si fuera verdadero. Por sus frutos, mis queridos hermanos, los conoceremos. La pregunta es, ¿seguiremos a aquellos que tienen falsos frutos? ¿O ya es tiempo de que la iglesia de Dios se entere, se dé cuenta de quienes no están dando los frutos del Espíritu Santo? Y digamos, a esto no lo podemos seguir. O de esto yo no puedo ser partícipe. Y nos motive a implorar de rodillas, implorando y suplicando a Dios que nos guíe en su palabra, como desea que nosotros podamos vivir para que no seamos engañados. Y no permitamos que nuestros seres queridos sean engañados y sean parte de esa ola de la mentira que está fluyendo aún dentro de nuestras filas, destruyendo a nuestros seres queridos. ¿Qué causó que fuéramos engañados? ¿Qué fue la causa entonces, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que estar estudiando hoy de cómo estamos siendo engañados? Si Dios mismo proveyó su palabra para protegernos, ¿cómo es posible que hoy estemos hablando de cómo hemos sido engañados? Y ahí está la respuesta, mis queridos hermanos. Me gustaría también saber cuál es su opinión, de cuál es la causa por la cual hemos sido engañados. Si Dios proveyó su palabra para protegernos, para amonestarnos, para que no cayéramos, ¿cómo es posible que hoy el pueblo haya caído? Y la sierva de Dios dice, el descuido en que se tuvieron esas verdades, o sea, la palabra de Dios, el descuido, mis queridos hermanos, de que ya no queremos estudiar, ya no queremos leer, preferimos que en la iglesia nos digan lo que dice la Biblia. Dios dice, el descuido en que se tuvieron esas verdades fue lo que abrió la puerta a los males que ahora tanto se están propagando en el mundo religioso desde adentro de nuestras filas. La naturaleza e importancia de la ley de Dios se ha perdido de vista en sumo grado. Un concepto falso del carácter, la perpetuidad y la obligatoriedad de la ley divina ha conducido a errores con respecto a todo lo que tiene que ver la conversión y la santificación. Y como resultado, se ha rebajado el nivel de la piedad dentro de la iglesia.
Y esto reside el secreto de la ausencia de muchas iglesias del Espíritu y el poder de Dios en los reavivamientos en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque no podemos darle a las personas lo que no tenemos. Y en la ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y el poder de Dios, están surgiendo reavivamientos falsos. La ley de Dios puede ser cambiada, mis queridos hermanos. Hay muchos maestros en diversas religiones que aseveran que Cristo abolió la ley por medio de su muerte y que desde entonces los hombres están libres de sus exigencias. Algunos representan como un yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley presentan la libertad de la cual se debe gozar bajo el evangelio. Pero no es así como los profetas y los apóstoles consideraron la santa ley de Dios. David mismo dice en la palabra de Dios: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. El apóstol Santiago, que escribió después de la muerte de Cristo, se refiere al decálogo como la ley real, la perfecta ley, la ley de la libertad. Y el revelador, medio siglo después de la crucifixión, pronuncia una bendición sobre los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren a las puertas de la ciudad. Esto está en Salmo 119:45, Santiago 2:8, Santiago 1:25 y Apocalipsis 22:14. Él acertó de que con su muerte, mis queridos hermanos, Cristo abolió la ley de su Padre. No tiene fundamento. Si hubiese sido posible cambiar la ley y abolirla, entonces Cristo Jesús no habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado. Ve cómo una cosa no puede hacer sentido a la otra. Pero si tenemos claro la importancia de la ley de Dios, entonces podemos entender que necesitamos un Salvador. Los enemistados y los reconciliados. ¿Cómo se efectúa esto? Mira, es obra de la conversión y la santificación, la de reconciliar a los hombres con Dios por medio de ponerlos de acuerdo con los principios de la ley de Dios. O sea, me voy a explicar. En el principio, el hombre fue creado, dice la Biblia, a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de la justicia estaban grabados en su corazón, pero el pecado lo alienó de su hacedor. Ya no reflejaba más esa imagen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. Y en Romanos 8:7 dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero la palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que el hombre pudiese, en otras palabras, ser reconciliado con Dios. ¿Por cómo? Por los méritos de Cristo se puede restablecer la armonía entre el hombre y su creador. Su corazón debe ser renovado, mis queridos hermanos, por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento que nosotros llamamos, sin el cual, mis queridos hermanos, según dice Jesús, nadie podrá ver el reino de Dios. Entonces la pregunta que debiéramos hacerlo es: ¿cuáles son los pasos que se deben tomar para que el ser humano pueda reconciliarse con Dios? Según este libro del verdadero reavivamiento, la mayor necesidad de la iglesia, dice que el primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción de pecado. Juan 3:4 dice: el pecado es transgresión de la ley. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, para que tú puedas reconocer tu culpabilidad, el pecador
debe medir su carácter por la gran norma de la justicia de Dios, por su ley. Porque la ley de Dios es un espejo que le muestra la perfección de un carácter justo, o sea, el carácter de Dios, y nos capacita para discernir los defectos de nuestro propio carácter. ¿Qué la ley puede hacer por el hombre? Pero a su misma vez, esa ley no puede hacer. Me gustaría eso también que lo pudieran poner en el comentario. ¿Qué la ley puede hacer por el hombre, pero a su misma vez no puede? Tratando de contestar lo mejor esta pregunta, lo puedo compartir de la siguiente manera. La ley revela al hombre sus pecados, pero no le provee un remedio. Solo se lo revela, pero no se lo provee. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el evangelio de Cristo puede librarlo de la condenación o de la contaminación del pecado. O sea, debe entonces la persona ejercer un arrepentimiento ante Dios cuya ley transgredió y fe en Cristo, su sacrificio expiatorio. Así obtiene lo que nosotros llamamos la remisión de los pecados cometidos anteriormente. Y se hace ahora partícipe de la naturaleza divina. En base a esto que acabamos de mencionar ahora, ¿está ahora entonces la persona libre para transgredir la ley de Dios después de haber pasado por todo este proceso? El apóstol Pablo en Romanos 3:31 y el versículo 6:2 y primera de Juan 5:3 dicen lo siguiente: abogado, ¿abrogamos la ley por medio de la fe? No. Por cierto, antes bien, hacemos estable la ley. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Juan declara: en esto consiste el amor a Dios, en que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. O sea, en el nuevo nacimiento, mis queridos hermanos, el corazón viene a quedar en armonía con Dios al ponerlo de acuerdo con su ley. Cuando se ha efectuado este poderoso cambio en el pecador, entonces ha pasado de muerte a vida, alabado sea Dios, de pecado a santidad, de transgresión y rebelión a obediencia y lealtad. Ahora, la santificación, ya que se mencionó. ¿Quién hace esa obra de la santificación? ¿Qué opina usted? Eso de la santificación, ¿quién hace esa obra? Póngame eso también en el comentario. ¿Quién es el que hace la obra de la santificación? ¿Qué usted ha escuchado sobre eso? Será importante que nosotros hablemos de eso. Vamos a poner unos minutos. En los movimientos religiosos de nuestros días se desempeñan un papel importante en las falsas teorías sobre la santificación. Debido a que no se hizo caso de la ley divina o se rechazó. Esas teorías son falsas en cuanto a la doctrina y también son peligrosas en sus resultados prácticos. El hecho de que se halle en tan general la aceptación se hace doblemente especial que todos tengan un entendimiento claro de lo que las escrituras enseñan sobre este punto. Y es lo que te quiero hablar. Por ejemplo, la santificación verdadera, yo quiero que ustedes entiendan, es una doctrina bíblica. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia tesalónica, en 1 de Tesalónicas 4:3 y 5:23, dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y ahora sí, el mismo Dios de paz os santifique por completo. La Biblia enseña en este concepto claramente lo que es la santificación
¿Y cómo se puede obtener? Esto no es invento nuestro. El Salvador oró por sus discípulos en Juan 17, dice, santifícalos con la verdad. Tu palabra, mis queridos hermanos, es la verdad. Y Pablo enseña que los creyentes deben ser santificados por el Espíritu Santo. Romanos 15:16, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús dijo a sus discípulos, cuando viniere el Espíritu de la verdad, Él os guiará al conocimiento de toda la verdad. El salmista dice, tu ley es la verdad. Por la palabra y el Espíritu de Dios queda de manifiesto ante los hombres los grandes principios de la justicia personificados de la ley divina. Y ya que la ley de Dios es santa, y ya que la ley de Dios es justa y es buena, un trasunto de la perfección divina resulta que el carácter formado por la obediencia a esa ley será santo. Cristo es ejemplo perfecto de semejante carácter. Él dice en Juan 15, versículo 10, he guardado los mandamientos de mi Padre. Hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. Los seguidores de Cristo han de volverse semejantes, mis queridos hermanos, a Él, a Cristo. ¿Cómo? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios vamos a formar un carácter en armonía con los principios de su santa ley. Y a esto es lo que nosotros llamamos la santificación bíblica. Esta obra solo se puede realizar a través de la fe en Cristo, por medio del poder del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Pablo amonestó a los creyentes y en Filipenses 2, del 2 al 13 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El cristiano sentirá las incitaciones del pecado, pero luchará. Luchará, mis queridos hermanos. Ahora, esta obra solo se puede realizar a través de la fe en Cristo, por medio del poder del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Pablo amonesta a los creyentes que nos ocupemos de nuestra salvación. El cristiano siempre sentirá las incitaciones del pecado, como le dije al principio, pero luchará continuamente contra el enemigo. Aquí es donde se necesita más que nunca la ayuda de Cristo. La debilidad humana se une con la fuerza divina y la fe exclama, como dice en 1 Corintios 15:57, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo describe la Biblia entonces el proceso de la santificación? De la mejor manera que te lo puedo explicar es de esta siguiente. Las Escrituras enseñan claramente que la palabra santificación es algo progresivo. Cuando en la conversión el pecador encuentra la paz con Dios a través de la sangre expiatoria, ahora la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Ahora debe llegar al estado del hombre perfecto, crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está en Hebreos 6:1 y en Efesios 4:13. ¿Qué quiere decir la sierva de Dios con este subtítulo de este capítulo 2 que dice, no hay lugar para la jactancia? Los que estamos en el proceso de la santificación, ¿cómo se reflejará nuestra actitud? ¿Cómo debiera ser? La sierva de Dios habla mucho sobre esto. Dice, los que experimentamos la verdadera santificación, de la cual habla la Biblia, manifestará un espíritu de humildad.
como Moisés, no sé si se acuerdan, contemplaron la terrible majestad de la santidad y se da cuenta de su propia indignidad en contraste con la pureza y la exaltada perfección del Dios infinito. El profeta Daniel fue otro, un ejemplo de la verdadera santificación. Dice, lleno su larga vida con un noble servicio que rindió a su maestro. Era un hombre muy amado por el cielo, dice la Biblia. Sin embargo, en lugar de hacer alarde de su pureza y su santidad, este profeta a quien se le rendían honores, se identificó con la evidente pecaminosidad de Israel, mientras intercedía ante Dios en favor de su pueblo. Eso está en Daniel 9, 18, 15 y 20, que dice, no elevamos nuestros ruegos ante ti confiando en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Él declara, estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. También cuando Job oyó la voz del Señor entre el torbellino, exclamó, me aborrezco, me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuando Isaías vio la gloria del Señor y oyó los serafines que clamaban, santo, 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 Jehová de los ejércitos, dijo abrumado, ay de mí, que soy muerto. Después de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo y haber oído cosas que no se ha dado al hombre expresar, Pablo habló de sí mismo como menos que el más pequeño de todos los santos. Y fue el amado Juan quien había descansado en el pecho de Jesús contemplando su gloria, el que cayó como muerto a los pies del ángel. No puede haber glorificación, mis queridos hermanos, de sí mismo, ni arrogantes pretensiones de estar libres de pecado por parte de quienes caminamos a la sombra de la cruz del Calvario. Nosotros sentiremos que fueron nuestros pecados los que causaron la agonía que destrozó el corazón del Hijo de Dios. Y ese pensamiento nos guiará a ti y a mí a una profunda humillación de nosotros mismos. Los que vivimos más cerca de Jesús somos quienes discernimos más nítidamente la fragilidad y la pecaminosidad de la humanidad. Y su única esperanza se cifra, mis queridos hermanos, en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Ahora, si hay un falso reavivamiento, ¿podrá haber una falsa santificación? ¿Será que la santificación solo se trata de solo creer? ¿Qué ustedes piensan? Esa es otra pregunta que me gustaría que pudieran contestarme en el chat. Ojalá pudiera leer sus comentarios. ¿Podrá haber una falsa santificación? ¿Se trata solo de creer para que podamos ser salvos? ¿Qué ustedes piensan? Porque la santificación que hoy está ganando terreno en el mundo religioso lleva en sí misma un espíritu de autoexaltación y menosprecio de la ley de Dios que la señala como ajena a la religión de la Biblia. Sus defensores enseñan que la santificación es una obra instantánea, por la cual mediante la fe sola obtienen santidad perfecta. Dice, solo crean y la bendición de ustedes la recibirán. Según ellos, no se requiere un esfuerzo adicional por parte del que recibe la bendición. Al mismo tiempo, niegan la autoridad de la ley de Dios e insisten que ellos están dispensando de la obligación de guardar los mandamientos. Pero entonces surge esta pregunta a mi mente. ¿Es posible que los hombres seamos santos en conformidad con la voluntad y el carácter de Dios sin ponerse en armonía con los principios que son una expresión de su naturaleza y voluntad y que enseña que es lo que le agrada al Señor? La sierva de Dios dice, el deseo de llevar una religión fácil
que no exige luchas, ni desprendimientos, ni divorcio de las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe y la fe sola. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a todo esto? Eso es lo que te quiero compartir. Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 24, y voy a parafrasearlo, pero me gustaría que ustedes tomen tiempo, puedan leerlo. Santiago, James chapter 2, capítulo 2, versículo 14 al 24, verse 14 to 24. Y dice, el apóstol Santiago decía, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Querido hermano, voy a ser claro. El testimonio de la palabra de Dios se opone a esa doctrina seductora que anda por ahí de la fe sin obras. No es fe la que pretende el favor del cielo sin cumplir las condiciones por medio de las cuales se concede la misericordia. Eso es presunción, pues la fe verdadera tiene un fundamento en las promesas y la disposición de las escrituras. Entonces, podríamos decir que podemos ser santos mientras violamos voluntariamente la ley de Dios. ¿Qué ustedes piensan? Pónganme en eso también en el comentario. Esto está bueno. ¿Podríamos decir que podemos ser santos mientras violamos voluntariamente la ley de Dios? Nadie se engaña a sí mismo con las creencias de que puede volverse santo mientras viole voluntariamente una de las exigencias de Dios. Cometer un pecado conocido silencia la voz atestiguadora del Espíritu y nos separa al alma de Dios. Aunque en sus epístolas Juan habla de mucho del amor, no vacila en poner en manifiesto, mis queridos hermanos, el verdadero carácter de esa clase de personas que pretenden estar santificados y seguir transgrediendo la ley de Dios. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice lo siguiente. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Esta es la piedra de toque de toda profesión de fe, mis queridos hermanos. No podemos reconocernos como santos a ningún hombre sin haberlo comparado primero con la única regla de santidad que Dios tiene en el cielo y la tierra. Y la asserción de estar sin pecado constituye de por sí una evidencia de que el tal asevera dista mucho de ser santo. Es porque no tiene un verdadero concepto de lo que es la pureza y la santidad infinita de Dios, ni de lo que deben ser los que han de armonizar con su carácter. Es porque no tienen un verdadero concepto de la pureza y la belleza suprema de Jesús, ni de la malignidad y la maldad del pecado, por lo que el hombre puede considerarse disque santo. Cuanto más lejos estemos de Cristo y más deficientes sean sus conceptos del carácter y los requerimientos divinos, más justos se creerán. Eso está bien fuerte eso. Siempre Dios dice, mientras más lejos estén de Cristo y más deficientes sean sus conceptos de lo que es el carácter y los requerimientos divinos, dice, más justos se creen.
Y por eso tú ves que hay muchos hermanos que se creen los más religiosos, pero son los que están más lejos de Cristo. Son los que tienen los peores conceptos de carácter y requerimientos divinos que exige la palabra de Dios. Y así lo enseña y así lo predica, como si fueran una verdad. Pero la santificación requiere de una entrega y una participación total de aquel que el Señor ha redimido. ¿Qué abarca todo este proceso de la santificación? Sierva de Dios dice, la santificación expuesta en la Escritura abarca todo el ser, tanto el espíritu, el alma y el cuerpo. Pablo rogaba por los tesalonicenses que su ser entero, espíritu, alma y cuerpo, fuese guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en 1 Tesalonicenses 5:23. Pero vuelve a escribir a los creyentes en Romanos 12:1 y dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En tiempo del antiguo Israel, toda ofrenda que se traía como sacrificio a Dios tenía que ser examinada cuidadosamente. Si se descubría un defecto cualquiera en el animal presentado, se lo rechazaba, pues Dios había mandado que las ofrendas fuesen sin manchas. Así también se pide a los cristianos que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y acepto de Dios. Para ello, mis queridos hermanos, todas nuestras facultades deben preservarse en la mejor condición posible. Toda práctica que hagamos que tiendan a debilitar la fuerza física o mental incapacitará al hombre para que pueda servir a Cristo. Debiéramos abstenernos de esas cosas. Y se complacerá Dios con menos de lo mejor que podamos ofrecerle. Se complacerá nuestro Dios con menos de lo mejor que podamos ofrecerle. That we give him less of the best we can do or offer him. Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No te dice con half, con todo. Los que aman a Dios con todo el corazón desearán darle el mejor servicio de su vida y tratarán siempre de poner todas las facultades de su ser en armonía con las leyes que aumentarán su aptitud para hacer su voluntad. ¿Qué tipo de vida somos los cristianos la que debemos vivir? ¿Qué tipo de vida? El mundo está entregado al desenfreno, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, gobierna en las masas humanas, dice la Biblia. Pero los seguidores de Cristo son llamados a una vida santa. Primera de Juan 2:16. A los que cumplen con las condiciones, salid de medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. La promesa de Dios es, yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es el privilegio y deber de todo cristiano tener una abundante y rica experiencia en las cosas de Dios. Es nuestro privilegio y debiera ser nuestra responsabilidad querer experimentar las cosas que Dios desea que nosotros experimentemos. Dice, los rayos luminosos del sol de justicia brillarán sobre los siervos de Dios y estos deben reflejarlos. ¿Estamos reflejando los rayos de Dios? Así como las estrellas nos hablan de que hay una gran luz en el cielo con cuya gloria resplandecen, así también nosotros los cristianos debemos mostrar que hay un trono del universo, un Dios, cuyo carácter es digno de toda nuestra alabanza, cuyo carácter es digno de toda nuestra imitación. No imitamos a los artistas, a los deportistas, imitamos a nuestro Redentor,
la gracia de su espíritu, la pureza y la santidad de su carácter se manifestarán en sus testigos. Mis hermanos, no quiero tomar más tiempo. Quiero culminar con este capítulo que dice, ya no hay condenación. Y la sierva de Dios dice, si bien la vida del cristiano debe caracterizarse por la humildad, no debería estar marcada por la tristeza y el autodesprecio. Todos tienen el privilegio de vivir de manera que Dios los apruebe y los bendiga. No es la voluntad de nuestro Padre Celestial que siempre estemos bajo la condena y las tinieblas. Esa no es la voluntad de nuestro Padre. Andar con la cabeza baja y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno mismo no es evidencia de la humildad verdadera. No. Así no es como Dios quiere que nosotros vivamos. Podemos ir a Jesús y ser limpiados y permanecer ante la ley sin vergüenza y remordimientos. Porque en Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andamos conforme a su espíritu. Alabado sea Dios. Mis queridos hermanos, por medio de Jesús, los hijos caídos de Adán, somos hechos hijos de Dios. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:11. La vida del cristiano debe ser una vida de fe, debe ser una vida de victoria, debe ser una vida de gozo en Dios. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Con razón declaró Nehemías, el siervo de Dios, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Alabado sea Dios. Y Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Estar siempre gozosos. Orar sin cesar. Dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tales son los frutos, mis queridos hermanos, de la conversión y de la santificación, según la Biblia, que podemos llamarla la verdadera conversión. Y podemos decir que la verdadera conversión es esencial. Dios nos da los frutos. Dios nos ayuda a santificarnos. La pregunta es, mis queridos hermanos, ¿continuarás tú siendo parte del reavivamiento falso en nuestras filas? ¿O hoy te has dado cuenta de que has pasado por un proceso falso, pero Dios todavía quiere restablecer tu vida? ¿Le darás la oportunidad a Dios para restablecer tu vida, para restaurarte, para salvarte? Yo quiero darle esa oportunidad a mi Dios para que pueda hablar en mi vida de manera personal. Es mi anhelo, es mi exhortación con este estudio, querer motivarte a buscar un verdadero reavivamiento, un verdadero encuentro con Jesús. Que ya no sigas pasando por momentos falsos, chascos falsos, sino que puedas permitir que la palabra de Dios pueda guiar tu vida, transformarla. Y que podamos nuevamente reflejar el carácter digno de Cristo Jesús. Con esto quiero culminar este tema. Voy a tener una palabra de oración para terminar. Y quiero invitarlos a que continuemos nuestro estudio, nuestra serie, El verdadero reavivamiento, la mayor necesidad de la iglesia. Y en el capítulo 3, si se nos da la oportunidad de crear otro material, si ustedes así lo desean, escríbanlo en el chat para que podamos motivarnos a continuar haciendo más videos como estos.
Pero el tema número 3 es también sumamente especial. Lleva como título ¿Cómo llegar a ser un cristiano nacido de nuevo mediante la fe de creer y confiar? Tema maravilloso. Se los quiero animar a que lo puedan ustedes leer y si Dios nos da la oportunidad que podamos estudiarlo juntos algún día. Oremos. Querido Padre, cuán agradecido estoy en esta tarde porque me has dado el privilegio de compartir con mis hermanos esta tu palabra. Gracias te damos porque nos has hecho ver de que tú no deseas que nosotros seamos engañados. Pero si descuidamos nuestra relación contigo, el estudio de tu palabra, podemos ser engañados. Si alguno de nosotros en algún momento hemos sentido que nos hemos descuidado, hemos flaqueado, queremos que tú puedas volver a poner ese sentir en nosotros, de aferrarnos a tu palabra, de buscar más de ti y podamos ser canales de bendiciones para otros. Bendice a las personas que van a recibir este material, que puedan sentir hoy más que nunca la necesidad urgente de querer vivir un reavivamiento espiritual genuino. Ayúdanos a entender cada uno de estos materiales y que estos materiales únicamente puedan ayudarnos a experimentar el verdadero reavivamiento espiritual que es necesario hoy tener. Yo quiero unirme a estos hermanos también que conmigo quieran sentir este deseo más que nunca de experimentar ese verdadero reavivamiento que nos permita prepararnos, unirnos y experimentar el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendícenos hoy y siempre. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos. Les espero ver en alguna otra ocasión. Bendiciones.